La hija perdida de mis padres, la que fue secuestrada hace 17 años, por fin volvió a casa. Mamá la abrazaba, susurrando, mi preciosa, preciosa niña, pero sus ojos estaban fijos en mí. Esta obra es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia. La historia aborda temas sensibles como el secuestro y conflictos familiares, únicamente con fines narrativos y dramáticos. No pretende romantizar, justificar ni promover ningún tipo de abuso. Con una máscara de inocencia preguntó, ahora que he vuelto, ¿no debería mi hermana regresar a su propia casa? Ella pensaba que yo era la ladrona, el caso de Caridad adoptado para robar la vida lujosa que por derecho le pertenecía. Lo que no vio fue el silencio sepulcral que cayó sobre la habitación en el momento en que esas palabras salieron de sus labios. No se dio cuenta de que en esta casa yo no era la invitada, yo era la reina, y ella acababa de intentar derribarme del trono. Pensó que esta era su historia de regreso triunfal, una princesa reclamando su castillo. No tenía idea de que acababa de entrar en mi historia, y yo no soy amable con los intrusos. Esto no es un cuento de hadas, es una guerra por todo, y yo nunca he perdido. Jenna era la hija biológica de mis padres, secuestrada y vendida a una familia en un pueblo rural y pobre cuando era pequeña. Solo la encontraron hoy. Yo acababa de regresar del entrenamiento de béisbol, y en cuanto crucé la puerta, escuché sollozos apagados. Dentro, mi madre abrazaba a una chica, llorando sin control. Mi padre, un hombre duro que mide 1,88, estaba de pie a su lado con los ojos enrojecidos. Se iban de casa desde el amanecer hasta el anochecer. Apenas veían a su propia hija, y no tenían idea de que la niñera formaba parte de una red de tráfico infantil. La niña tenía 4 años cuando la vendieron. Pasaron años buscándola, sin suerte. ¿Quién es ella? Una voz delgada me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y la vi mirándome fijamente. Fruncí el ceño instintivamente. Su mirada me erizó la piel. Ella se estremeció de manera dramática y se acurrucó más en los brazos de mi madre. «No tengas miedo», arrulló mamá, acariciándole la espalda. «Es tu hermana mayor». Luego, dirigiéndose a mí, «Chloe, esta es tu hermana menor, Jenna, pero no recuerdo tener una hermana», dijo ella, dudando un segundo antes de lanzarme una mirada tímida. Mamá se sobresaltó. «Chloe es...» Yo la interrumpí con una sonrisa. «Soy adoptada». «Oh, ya veo». Su voz se apagó. Murmuró para sí misma. Entonces mamá y papá ya tenían otra hija. Mamá la abrazó con más fuerza, con el corazón claramente hecho pedazos. «Jenna, tener una hermana es algo bueno. Solo significa que hay una persona más en esta casa para quererte». El rostro de Jenna se ensombreció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo pensaba que mamá y papá solo me amarían a mí. ¿Por qué tengo que compartir su amor con una hermana? Bien, ahora estaba segura. Esa sensación incómoda no era imaginación mía. Era hostil. Podía entenderlo, supongo. Había pasado por un infierno y por fin volvía a casa, solo para descubrir que sus padres habían estado criando a otra niña con todos los lujos. Tenía que doler. Estaba a punto de intentar explicarme. «Jenna, en realidad yo...» Jenna me interrumpió estallando en fuertes sollozos. Tal vez no debería haber vuelto. ¿Solo estoy interrumpiendo su feliz familia de 3? Papá entró en pánico. «Jenna, ¿de qué estás hablando? Tu madre y yo hemos esperado este día durante años. Estamos encantados de tenerte en casa. ¿Qué padre querría que su hija sufriera allá afuera?» Jenna miró a papá con los ojos muy abiertos e indefensos. ¿De verdad? Claro que sí. Esa parecía ser la respuesta que quería. Sus lágrimas se detuvieron y una sonrisa apareció en su rostro. Rodeó a papá con los brazos, apoyando la cabeza en su hombro como una niña dependiente. «Gracias, papá». Mis padres soltaron un suspiro colectivo de alivio. Un segundo después, soltó la bomba. «Entonces, ya que he vuelto, ¿no debería mi hermana irse a casa ahora?» El aire se quedó inmóvil. El único sonido era la respiración suave y contenida de quienes intentaban no respirar. Miró a mamá, con los ojos llenos de expectativa. Mamá se estremeció y apartó la mirada. Papá fingió estar fascinado con su taza de té. Finalmente, ella percibió que algo no estaba bien. Su expresión se transformó en pánico. «¿Papá? ¿Dije algo malo?» Pero yo lo vi, un destello de puro resentimiento en sus ojos. Eso me hizo detenerme. Papá se aclaró la garganta. «Tener 2 hijas, imagínate el orgullo. Queda bien para mí. Dejemos las cosas como están». Mamá intervino. «Sí, y acabas de regresar. Si hay algo que no entiendas, siempre puedes pedirle ayuda a Chloe». Claramente, Jenna no esperaba que la rechazaran con tanta firmeza. Sus ojos se clavaron en mí. Yo le regalé una sonrisa amplia y empalagosa. «Claro que sí». Luego agarré mi bate de béisbol y salí por la puerta. Detrás de mí, escuché la voz alarmada de mamá. «Chloe, Chloe,
Caminé justo a la casa de al lado. Usé mi huella digital para abrir la puerta y entré directamente. Ahí vivían mi tía y mi tío. En realidad, son mis padres biológicos. Así es. Fui adoptada por la hermana de mi madre. Así que cuando Jenna me lanzó esa mirada hostil, lo entendí. Pero ni en sueños iba a sentir que le debía algo. La verdad es que fue mi tía quien, después de perder a su hija, vivió ese romance épico y dejó que su única hija llevara el apellido de la madre. Incluso Jenna pensaba que yo estaba viviendo su vida privilegiada, disfrutando del amor y el afecto que debían ser suyos. Pero la verdad es que yo siempre estuve destinada a ser adorada. Francamente, si me hubieran criado mis padres biológicos, sería 1000 veces más feliz. Quiero decir, tengo a los padres más geniales y enamorados del mundo. Un hermano mayor que es un CEO despiadado. Un segundo hermano brillante, director de un hospital. Y un tercer hermano salvaje y famoso director de cine. Mi respaldo está lleno. Y es poderoso. Recordando el resentimiento en los ojos de Jenna, solté un leve chasquido con la lengua. Los días que venían no serían tranquilos. Mi nueva primita era todo un caso. Un lobo con piel de cordero. Desde mis primeros recuerdos, mis verdaderos padres y mis hermanos nunca me descuidaron ni una vez. Cuando mi tía y mi tío, los que me criaban, estaban ocupados con el trabajo, ellos me cuidaban, y lo hacían de maravilla. Me repetían una y otra vez que, aunque era adoptada, siempre sería bienvenida de vuelta en casa. Incluso tenían una habitación solo para mí, con mi propio estudio y una sala de piano, así que entrar ahora se sentía perfectamente natural. Me dejé caer en el sofá, agarré el tazón de fruta que el ama de llaves había cortado para mí y empecé a comer. Escuché pasos apresurados afuera. Mi mamá y mi papá, mis padres adoptivos, entraron corriendo. «Chloe, Chloe, ¿qué pasa?» Mamá me vio y soltó un enorme suspiro de alivio, tomando mi rostro entre sus manos. «Mi pobre bebé, debes sentirte muy herida. Jenna solo está sensible por haber vuelto. No te enojes con ella», respondí de inmediato. «¿Así que se supone que debo aguantar sus tonterías?» Papá se quedó en shock. «¿Qué estás diciendo? Te hemos visto crecer desde que eras una cosita pequeña hasta convertirte en una joven. Eres nuestra hija. ¿Quién se atreve a faltarte el respeto?», mamá añadió, con la voz llena de dolor. «Chloe, decir eso es como clavarme un cuchillo en el corazón». «Bien», dije, «pero no voy a volver ahí para escuchar su toxicidad. Me quedaré aquí unos días». En perfecta sincronía, ambos dijeron, «No, te vienes con nosotros. No podremos estar tranquilos». Uno a mi izquierda, otro a mi derecha, mitad arrastrándome, mitad escoltándome. Me llevaron de vuelta a la casa de al lado. Estaban aterrados de que me quedara con mis verdaderos padres y no regresara. Parecía que todavía no estaban completamente bajo el hechizo de Jenna. Capté el leve movimiento de una figura detrás de las cortinas. Sonreí. «Jenna, esta ronda es mía». Sinceramente, al principio no tenía nada en contra de Jenna. Era la hija de mis padres, mi prima. Puede que esté mimada, pero soy ferozmente protectora con los míos. Cuando la vi por primera vez, sentí una punzada de lástima, pero su acto de «fuera de mi casa» mató esa lástima al instante. Si no quería reconocerme como su hermana, no iba a correr detrás de su amistad. De regreso en la casa, Jenna dejó de provocarme en mi cara. Pero sus pequeños juegos continuaron a mis espaldas. Hacía un gran espectáculo de afecto con mamá, justo frente a mí, y usaba su pequeño acto de niña dócil para ganarse al personal de la casa. Se esforzaba mucho por proyectar la imagen de un alma inofensiva y gentil para resaltar lo diferente que era de mí. Yo solo observaba, fría y distante. No movía un dedo. Solo las personas hambrientas de afecto hacen tanto drama por ello. Cuando has crecido ahogada en amor como yo, ni siquiera notas esas cosas pequeñas. No necesitas mendigarlo. Sabes que eres amada, incondicionalmente. Así que todas sus pequeñas maniobras mezquinas no me importaban. Sus tácticas eran amateur en el mejor de los casos. Aún así, tener a alguien zumbando constantemente a tu alrededor, como una mosca molesta, es irritante. Llamé a mi hermano mayor. El mensaje fue simple. «Transfiéreme dinero. Necesito terapia de compras». Su llamada entró al instante. Escuchaba el murmullo de una reunión de fondo. «Chloe, ¿qué pasa? ¿Alguien te molestó?» Puse mi mejor puchero de hermana pequeña. «Sí, Jenna es tan molesta. Siempre está buscando pelea». Me tranquilizó. «No te preocupes. Tu hermano mayor te respalda. En cuanto regrese de este viaje de negocios, vamos a transferir oficialmente tus registros a nuestra familia». Lo tranquilicé. «No te preocupes, hermano. ¿Crees que dejaría que me intimiden?» Después de colgar, apareció una notificación en mi teléfono. Un depósito de $3 millones. En el concepto decía, «dinero de bolsillo». Una enorme sonrisa se extendió por mi rostro. Me cambié de ropa, lista para ir al centro comercial. Al bajar las escaleras,
Escuché charlas alegres desde la sala. Vi a Jenna acurrucada junto a mamá, ambas sonrientes. Cuando me vio, levantó la mirada y me lanzó una mirada triunfante y desafiante. Yo solo sonreí con desdén. ¿De verdad pensaba que eso me pondría celosa? Al pasar junto al sofá, mamá vio que iba a salir y de inmediato sacó su teléfono. «Chloe, no te limites cuando estés de compras. Mamá te va a enviar algo de dinero». Solo gruñí un y tuve la satisfacción de ver cómo el rostro de Jenna se oscurecía. En su mente, todo ese dinero era suyo. No debería desperdiciarse en una extraña como yo. Era bastante divertido, como tener un pequeño juguete de cuerda que cambia de expresión a voluntad. De repente habló. «¿Puedo ir de compras, mamá?» Nunca he estado en un centro comercial. Mamá dudó un segundo, mirándome. Jenna puso de inmediato su cara de cachorrito abandonado. «Solo quiero ver cómo es. No compraré nada caro». El corazón de mamá se derritió. «Claro que puedes ir. Chloe, ¿por qué no llevas a Jenna contigo?» Levanté una ceja. «Tengo mis propios planes». Mamá suspiró. «Entonces la llevaré yo. Jenna, ve a arreglarte». Observé cómo Jenna prácticamente saltaba escaleras arriba. 10 minutos después, regresó con un vestido sencillo que parecía un poco gastado. Era un movimiento calculado para parecer aún más la víctima. Me dirigí al garaje. Yo tenía mi propio coche. Un regalo de mis hermanos por mi cumpleaños número 18. Mamá también tenía el suyo. Jenna estaba allí, esperando sentarse junto a mamá en su auto. Les lancé una mirada fría. Luego caminé hacia un Maserati. Lo encendí y salí. Mientras pasaba junto a ellas conduciendo, vi la expresión de pura envidia y arrepentimiento en el rostro de Jenna. Curvé lentamente los labios en una sonrisa mientras el motor del Maserati rugía bajo mis manos. El sol de la tarde se reflejaba en el parabrisas y, por el retrovisor, vi el coche de mamá avanzar detrás de mí. Jenna estaba en el asiento del copiloto, su silueta rígida, la mirada clavada en mi auto como si el lujo pudiera morderla. Entonces ocurrió un movimiento brusco. El coche de mamá se desvió apenas hacia la izquierda. Un motociclista apareció desde una calle lateral, demasiado rápido, demasiado cerca. Escuché el chillido de frenos incluso con mis ventanas cerradas. El tiempo no se detuvo. Explotó. Giré el volante sin pensar y frené con violencia. El cinturón me cortó el pecho. Bajé del auto antes de que el motor terminara de vibrar. El olor a caucho quemado flotaba en el aire. El coche de mamá estaba detenido en diagonal. El motociclista gritaba insultos, ileso pero furioso. Mamá tenía las manos temblando sobre el volante. Papá no estaba allí, solo nosotras. Abrí la puerta del copiloto. Jenna estaba blanca, no pálida, blanca. Sus dedos aferraban el tablero como si el auto todavía estuviera en movimiento. Tenía los ojos enormes, vidriosos. «¿Ya pasó?», dije, con una calma que no sentía. Ella no reaccionó. «Jenna». Sus pestañas temblaron. Bajó del coche, pero sus piernas no parecían obedecerle. Dio un paso y casi cayó. La sostuve por reflejo. Era más ligera de lo que esperaba. Su cabello castaño oscuro me rozó la barbilla. Olía a champú barato y algo más. Miedo. «Nunca», susurró con la voz rota. «Nunca he ido tan rápido». La miré. No había actuación en sus ojos ahora. Solo terror crudo. Mamá salió del coche, aún alterada. Fue un susto, nada más. El motociclista se marchó refunfuñando. La calle volvió a su rutina indiferente. Jenna respiraba con dificultad. En el pueblo, tragó saliva. El coche más viejo que teníamos ni siquiera pasaba de 40. Su confesión me tomó desprevenida. Yo había aprendido a conducir en una pista privada. Mi primer auto fue un regalo de cumpleaños envuelto con un lazo enorme. La solté con suavidad. «No es el coche», dije. «Es el control». Me miró como si esa palabra le resultara ajena. Mamá insistió en que volviéramos a casa. Esta vez conduje detrás de ellas, más despacio. Observé el coche todo el trayecto. Jenna no volvió a mirar hacia mí. Tenía la frente apoyada contra la ventana. Cuando entramos al garaje, el silencio era espeso. Jenna abrió la puerta antes de que mamá pudiera rodear el auto. Caminó directo hacia mí. Sus ojos aún estaban húmedos, pero había algo más allí. Orgullo herido. «No fue tu culpa», dijo casi desafiante. «No necesito que me rescates». Arqueé una ceja. «No lo hice por ti». Su mandíbula se tensó. «Claro». Nos quedamos frente a frente, tan cerca que podía ver la pequeña cicatriz junto a su ceja derecha. Una marca vieja. No era de princesa perdida. Era de alguien que había sobrevivido. Y por primera vez, la idea me incomodó. Porque si Jenna no era frágil, entonces esta guerra iba a ser distinta. Ella dio un paso atrás. «No vuelvas a mirarme como si yo fuera menos». El tono no era dulce, era firme, y algo en mi interior respondió con una chispa que no supe nombrar. No era odio, era reconocimiento. En ese instante, la puerta principal se abrió con brusquedad desde dentro de la casa, y alguien que no esperaba ver estaba parado en el umbral.
Un hombre alto, delgado, de unos 40 y tantos, con traje gris perfectamente ajustado y gafas rectangulares que brillaban bajo la luz del vestíbulo. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con precisión quirúrgica. Lo reconocí de inmediato. Martín Rivas, periodista de investigación, persistente como una sombra. Mamá se tensó. ¿Qué hace usted aquí? Él no parecía incómodo. Sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora, creo que debería escuchar esto antes de que lo publique. Publicar. La palabra cayó como una piedra. Jenna se quedó quieta a mi lado. Sentí cómo su postura cambiaba. Ya no era la chica asustada del coche. Era algo más alerta, casi preparada para huir. Papá apareció detrás del periodista, con el rostro endurecido. Sus casi 50 años no le quitaban presencia. Alto, hombros anchos, mandíbula firme, pero sus ojos estaban cansados. 5 minutos, dijo papá con voz baja. No más. Entramos todos al salón. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Martín dejó la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió con lentitud calculada. El caso de su hija, miró a Jenna. Nunca fue un simple descuido de la niñera. Mamá apretó el brazo del sofá. Eso ya fue investigado. No completamente. Sacó fotografías, documentos, registros financieros. Yo me incliné ligeramente. Nombres, transferencias, fechas. El mismo mes del secuestro, continuó, la empresa familiar redujo personal de seguridad para recortar gastos tras una inversión fallida en el extranjero. El silencio fue inmediato. Miré a papá. No se movió. Eso no tiene nada que ver, dijo con firmeza controlada. Martín lo miró directo. El guardia que debía cubrir la entrada trasera fue despedido 3 semanas antes. La niñera no actuó sola. Hubo coordinación, y alguien sabía que la casa estaría vulnerable. La respiración de Jenna cambió, más lenta, más profunda. Está diciendo, su voz tembló apenas, ¿que fue por dinero? Martín cerró la carpeta. Estoy diciendo que la vulnerabilidad fue creada desde dentro. Mamá negó con la cabeza, lágrimas acumulándose. No, yo no apartaba los ojos de papá. Él evitó mi mirada, y en ese gesto entendí algo que nadie dijo en voz alta. No fue intención, pero fue decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Jenna dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera inclinado. Entonces, su voz ya no era infantil. ¿Yo fui un daño colateral? Papá finalmente habló. Yo intenté salvar la empresa. Si no lo hacía, todos habríamos perdido todo. La palabra todo quedó suspendida. Yo sentí algo incómodo recorrerme el pecho. No era compasión. Era comprensión amarga, porque yo también sabía lo que era tomar decisiones estratégicas. Martín recogió la carpeta. Publicaré esto mañana, pero quería que lo supieran primero. Se dirigió a la puerta sin prisa. Cuando se fue, el silencio era diferente al del accidente. Este no era miedo, era culpa expuesta. Mamá empezó a llorar abiertamente. Jenna no. Ella miraba a papá con una expresión que jamás le había visto antes. No era resentimiento hacia mí, era hacia él. Y en ese instante entendí que nuestra guerra privada acababa de convertirse en algo más grande. Jenna giró lentamente hacia mí. ¿Tú lo sabías? La pregunta no era acusatoria, era vulnerable. Y por primera vez desde que volvió, no supe qué responder, porque no lo sabía, pero tampoco podía fingir que entendía del todo lo que significaba crecer dentro de decisiones que siempre nos protegieron a algunos y dejaron expuestos a otros. Esa noche no hubo cena formal. La casa estaba en un murmullo constante. El personal caminaba más lento, hablaba en voz baja. Las noticias no habían salido todavía, pero el rumor ya estaba respirando dentro de las paredes. A la mañana siguiente, explotó. Doble heredera. Error empresarial ligado al secuestro. Fortuna construida sobre una omisión. Los titulares eran más venenosos que los hechos. Yo bajé las escaleras con jeans oscuros y una blusa blanca ajustada. El cabello suelto, liso hasta la cintura. No iba a esconderme. En la sala, 2 empleadas susurraban frente al televisor. Se callaron cuando me vieron. Jenna estaba sentada en el sillón individual, con un vestido claro y sencillo, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros. Parecía frágil, pero su espalda estaba recta. No fue su culpa, decía una de las empleadas. Pobrecita, lo que habrá pasado. La otra respondió en un tono más ácido. Bueno, nunca se sabe. Aparecer justo ahora. Jenna levantó la cabeza. ¿Insinúa que estoy mintiendo? La empleada palideció. No, señorita, yo... Me apoyé en la baranda. Termina la frase. La mujer evitó mi mirada. Solo digo que estas cosas traen problemas. La prensa, la herencia. Jenna bajó la vista. Lo vi. Ese microsegundo donde el golpe entra. Bajé el último escalón. Si vas a hablar de herencia, dije con voz firme,
Hazlo con información correcta. Ambas me miraron. Ella tiene pruebas de ADN, documentos oficiales. Y si alguien aquí cree que puede cuestionarlo, la puerta está abierta. Silencio. La empleada murmuró disculpas y se retiró. Jenna me miraba como si no supiera dónde colocarme. No necesitabas hacer eso. No lo hice por ti. Sus labios se tensaron. Entonces, ¿por qué? La miré directo. Porque nadie en esta casa va a decidir quién pertenece y quién no basándose en chismes. En ese momento, papá entró con el teléfono en la mano. Su rostro estaba endurecido. Hay inversionistas inquietos. Esto está creciendo. Mamá apareció detrás, más pálida que nunca, y como si el universo tuviera sentido del espectáculo, el timbre sonó. Un grupo de periodistas estaba frente a la reja principal. Cámaras, micrófonos, voces superpuestas. Jenna se quedó inmóvil. No quiero salir, susurró. Yo observé la escena a través del ventanal. Esto no era un juego doméstico. Era reputación, imagen, control narrativo. Giré hacia ella. Entonces no salgas. Van a decir que me escondo. Deja que hablen. Papá se pasó la mano por el cabello. Necesitamos una declaración. Mamá miró a Jenna. Demasiada presión para alguien que había regresado hace días. Tomé aire. Saldré yo. Jenna abrió los ojos. ¿Qué? La miré. Si quieren un titular, que lo tengan. Y antes de que alguien pudiera detenerme, caminé hacia la puerta principal, sabiendo que lo que dijera afuera no solo afectaría a la empresa, sino a nosotras dos. La reja comenzó a abrirse. Las cámaras ya estaban encendidas. El sonido era ensordecedor. Preguntas superpuestas, flashes, nombres lanzados al aire como proyectiles. Bajé los escalones con la espalda recta y el mentón ligeramente elevado. No llevaba gafas oscuras. Que vieran mis ojos. ¿Es cierto que la empresa redujo seguridad semanas antes del secuestro? ¿Hay una disputa entre las hermanas por la herencia? ¿La hija biológica fue desplazada? Levanté una mano, no para pedir silencio, para imponerlo. Mi hermana volvió a casa hace días, dije con voz clara, y lo único que importa ahora es su bienestar. Hubo un murmullo inmediato. ¿Entonces confirma que hay 2 herederas? Confirmo que hay 2 hijas. Esa frase corrió como electricidad. ¿Habrá cambios en el testamento? Sonreí apenas. Eso es un asunto privado. No respondí más. Me di media vuelta antes de que pudieran arrastrarme a terreno más sucio. La reja se cerró detrás de mí. Dentro, el aire era distinto, más pesado. Jenna estaba en el vestíbulo. No lloraba, no temblaba. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que no había visto antes. Subí las escaleras sin decir nada. Escuché sus pasos detrás de los míos. Entré en mi habitación, amplia, luminosa, con ventanales hacia el jardín trasero. Cerré la puerta, pero no con llave. Ella entró segundos después. ¿Por qué dijiste eso? Me quité los pendientes frente al espejo. ¿Qué cosa? Mi hermana. Su voz no tenía filo. Tenía confusión. Me giré hacia ella. La luz del mediodía marcaba las pecas sutiles sobre su nariz. No eran calculadas. Eran reales. Sus manos estaban apretadas a los costados del vestido sencillo que seguía usando como armadura de humildad. Porque lo eres. No te creo. Solté una risa corta. No todo es estrategia, Jenna. Ella avanzó un paso. Desde que llegué siento que estoy ocupando un lugar que ya estaba perfectamente cubierto. Lo estaba. No suavicé la verdad. Pero eso no significa que no hubiera espacio. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer las lágrimas. Cuando estaba allá, tragó saliva. Me repetía que tenía una familia que me buscaba, que un día volvería y todo sería mío, que nadie habría tomado mi lugar. Me acerqué un poco. Y cuando volviste, encontraste que sí. Asintió apenas. Me dio miedo que me quisieran menos. La palabra menos resonó más fuerte que cualquier grito anterior. Me crucé de brazos. ¿Y por eso pediste que me fuera? Pensé que si tú no estabas, sería más fácil. La honestidad me sorprendió más que cualquier manipulación. No soy un mueble que puedes mover, dije con calma. Lo sé. Silencio. Desde la planta baja llegó el sonido amortiguado de la televisión. Analistas especulando. Expertos opinando. Escuché lo del periodista, continuó ella. ¿Crees que fue culpa de papá? No respondí de inmediato. Creo que tomó una decisión creyendo que controlaba las variables. Y yo fui la variable que no calculó. Nos miramos. No había odio en ese intercambio. Había algo más crudo. No quiero competir contigo, dijo finalmente. Estoy cansada de pelear por cada cosa en mi vida. Su voz ya no temblaba. Entonces no lo hagas. Ella me sostuvo la mirada. No sé cómo ser tu hermana. La confesión quedó suspendida entre nosotras. Y por primera vez desde que regresó, no vi una rival. Vi a alguien que nunca aprendió lo que yo daba por hecho. Un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Papá asomó el rostro, más pálido que nunca. Necesitamos ir al hospital. Ahora. Papá no era un hombre que dramatizara.
Medía casi 1,90 m, siempre impecable, siempre firme, pero en ese momento tenía el nudo de la corbata flojo y la piel ceniza. ¿Qué pasó?, pregunté. Es solo presión alta. El médico quiere hacerle exámenes. Mamá apareció detrás de él, visiblemente alterada. El trayecto fue silencioso. Esta vez no conduje el Maserati. Fuimos juntos en el coche familiar. Jenna iba al lado de mamá. Yo, atrás. Observé el reflejo de mi padre en el retrovisor. Su mandíbula estaba rígida, pero sus dedos golpeaban el volante con una ansiedad que nunca le había visto. El hospital privado de la familia era uno de los mejores del país. Fachada de vidrio, mármol blanco, recepción silenciosa. Nos hicieron pasar sin espera. Mientras llevaban a papá a evaluación, nos quedamos en una sala lateral. Jenna estaba sentada en el borde de la silla, con las manos entrelazadas. Yo me apoyé contra la pared, cruzada de brazos. «Es por mí», susurró ella. «No todo gira alrededor de ti». «Pero todo empezó cuando volví». «No», respondí. «Empezó hace 17 años». La puerta se abrió y entró un hombre joven, alto, de cabello castaño claro ligeramente desordenado, barba corta bien cuidada, traje azul oscuro sin corbata. Tenía unos 30 y pocos años y una expresión tranquila que contrastaba con el ambiente. «Buenas tardes», dijo con voz firme pero suave. «Soy Gabriel Navarro, abogado de la familia». Lo conocía de nombre, no en persona. Sus ojos se posaron en mí un segundo más de lo socialmente necesario. «La situación mediática está escalando. Necesitamos coordinación. Mi padre está siendo evaluado», respondí. «Lo sé. Precisamente por eso». Su tono no era arrogante. Era directo. Jenna se levantó. «¿Van a culparlo públicamente?» Gabriela miró con atención real. «Vamos a proteger a la familia. A toda la familia». No dijo herencia. No dijo empresa. Dijo familia. Se giró hacia mí. La declaración de esta mañana fue inteligente. Arqué una ceja. ¿Eso fue un cumplido? Fue un análisis. Me sostuvo la mirada sin titubear. No había servilismo en su expresión. Tampoco intimidación. Pero ahora, continuó, el enfoque puede cambiar. Hay teorías circulando que cuestionan la autenticidad del reencuentro. El aire se volvió más frío. ¿Están insinuando que ella no es quien dice ser?, pregunté. No oficialmente. Aún. Jenna retrocedió un paso. Tengo pruebas. La prensa no necesita pruebas, dijo Gabriel con calma. Necesita dudas. Lo observé con detenimiento. No intentaba asustarnos. Estaba exponiendo el tablero. Entonces dales otra narrativa, dije. Una leve curva apareció en su boca. Exactamente. Mamá salió del pasillo en ese momento. Está estable. Solo estrés. El alivio fue inmediato, pero frágil. Gabriel dio un paso atrás para dejarnos espacio. Mañana habrá una reunión con inversionistas. Sugiero que ambas estén presentes. ¿Ambas?, preguntó Jenna. Sí, me crucé de brazos. ¿Como símbolo de unidad? ¿Como hecho?, respondió él. Sus ojos volvieron a los míos. La división vende. La cohesión desarma. Algo en su forma de hablar me irritaba y me intrigaba al mismo tiempo. ¿Siempre hablas como si estuvieras en un tribunal? Solo cuando es necesario. Jenna nos observaba, alternando la mirada entre nosotros. No sé si estoy lista para eso. La miré. Entonces prepárate. Gabriel inclinó apenas la cabeza. Puedo ayudarlas a ensayar. La palabra ayudarlas quedó suspendida, y por primera vez desde que todo empezó, no sentí que estuviera sola moviendo las piezas. Sentí que alguien más entendía el juego, y eso podía ser peligroso. La reunión con mis hermanos fue esa misma noche. El primero en llegar fue Adrián, el mayor. 35 años, traje negro impecable, reloj suizo discreto pero imposible de ignorar, cabello oscuro perfectamente peinado, barba corta definida, CEO desde los 28. Cuando entró en la sala privada del hospital, el ambiente cambió. ¿Quién está atacando a mi familia?, preguntó sin saludar. El segundo fue Mateo, director de uno de los hospitales más prestigiosos del país. Más delgado, lentes redondos, expresión analítica permanente. Tenía la calma de quien ha visto demasiado. El tercero llegó último, Lucas, director de cine, chaqueta de cuero, cabello ligeramente largo y rebelde, sonrisa que nunca revela del todo lo que piensa. Gabriel ya estaba allí. Necesitamos actuar antes de que la prensa nos fracture, dijo Adrián. Transferiremos oficialmente los registros de Chloe a nuestra familia. Cierre inmediato. La palabra transferencia me golpeó. Jenna estaba sentada a mi derecha. No hablaba, pero sus manos estaban tensas sobre su vestido. Eso no solucionará nada, intervino Gabriel. Adrián lo miró con frialdad. Evita que la utilicen como pieza de negociación. También confirmará que hay división interna, respondió Gabriel con serenidad, y alimentará la narrativa de disputa. Mateo habló por primera vez. Lo médico se puede manejar.
El estrés de papá es temporal. Lo reputacional no. Lucas me observaba en silencio. ¿Qué quieres tú?, preguntó finalmente. Todos giraron hacia mí. Adrián deslizó una carpeta sobre la mesa. Solo firma. Te garantizamos protección absoluta, legal y financiera. Miré el documento. Transferencia legal de apellido. Cambio de registros oficiales. Integración total. Era tentador. Seguro. Estratégico. Jenna respiró más rápido. Hazlo, murmuró, apenas audible. Es lo lógico. La miré. No había ironía en su voz. Había resignación. ¿Eso quieres?, le pregunté. Es tu verdadera familia, respondió sin mirarme. No tienes por qué cargar con esto. Me levanté. Yo no soy un activo que se mueve para estabilizar acciones. Adrián frunció el ceño. Chloe, esto es protección. No necesito que me protejan de mi propia casa. El silencio fue denso. Si firmo, continué, confirmo que aquí no pertenezco. Y no voy a validar esa narrativa. Adrián me sostuvo la mirada. Durante años, nadie le hablaba así. Estás siendo emocional. Estoy siendo consciente. Jenna levantó la vista. No tienes que hacer esto por mí. No lo hago por ti, respondí. Lo hago porque yo decido dónde estoy. Gabriel no dijo nada, pero vi algo en su expresión. Aprobación. No profesional. Personal. Adrián cerró la carpeta con un golpe seco. Muy bien. Pero si esto escala, no me pidan intervención tardía. Lucas se inclinó hacia atrás, estudiándome. Interesante elección, hermanita. No soy interesante. Soy firme. Mateo ajustó sus lentes. Entonces enfrentaremos la reunión de inversionistas con ambas presentes. Jenna me miró como si estuviera viendo algo nuevo. No rivalidad, no amenaza, sino elección. Y en ese instante comprendí que lo que acababa de hacer no era una jugada estratégica. Era una línea trazada. Y afuera, en el pasillo del hospital, un asistente se acercó apresurado a Gabriel con el teléfono en la mano. Señor Navarro, hay una citación judicial relacionada con el caso de hace 17 años. El asistente extendió el teléfono. Gabriel lo tomó sin cambiar la expresión. Escuchó en silencio, caminando unos pasos hacia el ventanal del pasillo, desde donde estaba. Veía su perfil marcado por la luz fría del hospital. Sereno, concentrado. Regresó. Han reabierto formalmente una línea de investigación. Parte de la red que operaba en esa época fue detenida esta semana. Uno de los implicados mencionó esta casa. El aire se comprimió. Jenna no terminó la frase. Habrá audiencia preliminar, respondió Gabriel, y es muy probable que tú tengas que declarar. Ella se quedó inmóvil, no como antes, no por sorpresa, por memoria. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo sus dedos empezaban a frotarse entre sí con un gesto inconsciente. No era teatral, era aprendido. Su voz se quebró apenas. No quiero volver a hablar de eso. Mateo dio un paso adelante. Tono médico. Firme. No es revictimización si lo haces con acompañamiento adecuado. Adrián ya estaba haciendo llamadas. Si hay implicaciones legales para la empresa, necesito anticiparlo. Lucas observaba en silencio, como si estuviera registrando cada microexpresión. Yo me acerqué a Jenna. No vas a estar sola. Ella negó con la cabeza. No entiendes. Entonces explícame. Me miró. Sus ojos castaños no tenían desafío esta vez. Tenían algo más crudo. Cuando me llevaron me dijeron que si hablaba, nadie vendría por mí. La frase fue un golpe directo. Y nadie vino, continuó, casi en susurro. Durante años, no supe si la herida era por la amenaza o por el tiempo. Pero ahora sí estamos, dije. Eso no borra lo anterior. Gabriel intervino con suavidad. La audiencia no es mañana. Tenemos días para prepararte. Puedes hacerlo en tus términos. Jenna respiró hondo. Y si no recuerdo todo, no necesitas recordar cada detalle, respondió él. Solo la verdad que puedas sostener. Adrián terminó su llamada. La prensa ya sabe. Esto va a escalar. Perfecto, murmuré. Todos me miraron. Si van a hablar, que lo hagan. Nosotros vamos a responder con hechos. Jenna me observó como si estuviera tratando de descifrarme. ¿Por qué estás tan tranquila? La miré directo. Porque el miedo no nos va a salvar. Hubo un silencio distinto. No de tensión, de decisión. Gabriel dio un paso hacia nosotras. Ensayaremos. Aquí mismo, si es necesario. Yo haré las preguntas más difíciles antes de que lo haga cualquier fiscal. Jenna cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo. No fortaleza absoluta, pero tampoco huida. Asintió. De acuerdo. La puerta del área médica se abrió en ese momento. Papá apareció, ya vestido, más pálido pero consciente. Nos miró a todos. No vuelvan a esconder nada por protegerme. La frase quedó suspendida. Y entendí que la audiencia no solo sería sobre el pasado, sería sobre nosotros. Y si íbamos a enfrentarla juntos, nadie podía mentirse más. El evento benéfico anual de la empresa nunca se cancelaba, ni por escándalos, ni por crisis. Era una vitrina de poder y estabilidad, justo lo que ahora parecía frágil.
El salón del hotel estaba iluminado con lámparas de cristal y mesas impecables, vestidos largos, trajes oscuros, copas de champán que tintineaban con elegancia ensayada. La prensa tenía acceso limitado, pero suficiente. Yo llevaba un vestido negro ajustado, sin excesos, cabello suelto, liso, cayendo sobre mi espalda. Jenna, a mi lado, vestía un diseño azul profundo que resaltaba el tono cálido de su piel y sus pecas suaves. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo que dejaba su cuello al descubierto. No parecía una víctima, tampoco una intrusa. Caminamos juntas. Las miradas eran inevitables. Son ellas. ¿Cuál es la biológica? Dicen que hay dudas. Escuché cada murmullo sin cambiar el paso. Jenna respiraba con cuidado, pero no se escondía detrás de mí. En medio del salón, una mujer de unos 50 años, joyas ostentosas y sonrisa cortante, se acercó. La reconocí. Socia menor, ambiciosa, oportunista. Querida, me dijo a mí, ¿qué momento tan delicado para la familia? Su mirada se deslizó hacia Jenna. Y tú debes ser la joven que apareció. Apareció, como si fuera un objeto extraviado. Jenna sostuvo la mirada. Soy Jenna. La mujer inclinó la cabeza con falsa cortesía. Por supuesto, aunque, con todo lo que se dice, una prueba nunca está de más, ¿no? El comentario cayó con intención quirúrgica. Alrededor, el murmullo creció. Sentí el cambio en el aire. Era el tipo de momento que definía jerarquías. Miré a la mujer directamente. Las pruebas ya existen. Claro, claro. Sonrió. Pero en este mundo, la legitimidad es flexible. La palabra fue elegida para herir. Jenna no bajó la vista. Yo avancé un paso. La legitimidad no se mide por rumores, dije con voz firme, ni por la comodidad de quienes prefieren una historia simple. La mujer arqueó una ceja. Solo digo que las familias poderosas deben ser cuidadosas con sus símbolos. La miré sin sonreír. Ella no es un símbolo. Silencio. Es mi hermana. No elevé la voz. No fue teatral. Fue definitivo. Alguien dejó caer una copa en el fondo del salón. El sonido del cristal rompiéndose amplificó el momento. La mujer perdió el control de su sonrisa por un segundo. ¡Qué conmovedor! Innecesario, añadí, porque si alguien aquí cree que puede cuestionar su lugar, está cuestionando el mío también. Las miradas cambiaron. Ya no eran de especulación. Eran de cálculo. La mujer retrocedió. No era mi intención incomodar. Entonces no lo haga. Se retiró. El murmullo se disipó poco a poco. Jenna me miró, no con gratitud exagerada, con algo más silencioso. No tenías que hacer eso. Sí tenía. En ese instante, sentí una presencia a mi lado. Gabriel, traje gris oscuro esta vez, sin corbata. Su barba corta perfectamente delineada. Sus ojos evaluaban la escena con precisión. Movimiento impecable, murmuró. No fue un movimiento. Me miró con una leve curva en los labios. Fue convicción, más peligrosa. Jenna nos observó, alternando entre nosotros. ¿Siempre habla así?, preguntó ella. Desafortunadamente, respondí. Gabriel sostuvo mi mirada un segundo más de lo prudente, y en medio del salón, mientras las conversaciones retomaban su ritmo artificial, sentí que algo había cambiado. No en la prensa, no en los inversionistas, entre nosotras. Pero la noche aún no había terminado, y el maestro de ceremonias acababa de anunciar que una declaración especial de la familia sería transmitida en vivo. Las luces del escenario se encendieron con un brillo casi teatral. Papá subió primero, traje oscuro impecable, aunque la tensión endurecía sus facciones. Mamá lo siguió, elegante pero visiblemente emocional. Jenna y yo caminamos detrás. El murmullo del salón se apagó. Papá tomó el micrófono. Hace 17 años cometí errores empresariales que tuvieron consecuencias irreparables para mi familia. No esquivó la palabra errores. Mi hija fue víctima de un crimen atroz, y aunque la responsabilidad penal recae en quienes lo ejecutaron, como padre asumo mi parte por no haber protegido lo suficiente. El silencio era absoluto. Sentí la mano de Jenna rozar la mía, no buscando apoyo, confirmando presencia. Hoy, continuó papá, no presento 2 herederas, presento 2 hijas. El aplauso no fue inmediato, fue gradual. Primero tímido, luego más firme. Mamá habló después, voz temblorosa pero clara. El amor no se divide, se multiplica. No era una frase estratégica, era una madre. Cuando terminó la declaración, las cámaras siguieron grabando mientras bajábamos del escenario. La prensa intentó acercarse, pero la seguridad contuvo el avance. En un pasillo lateral, lejos del ruido, Jenna se detuvo. Gracias, dijo en voz baja. La miré. No agradezcas lo que es justo. Ella sostuvo mi mirada unos segundos. Cuando estaba allá, imaginaba una hermana mayor perfecta, valiente, fuerte, que me enseñaría todo. Una leve sonrisa se escapó de sus labios.
No imaginaba que también fuera arrogante. Resoplé. No idealices demasiado. Su expresión cambió. Se volvió seria. Yo no quería echarte. Tenía miedo de que, si eras mejor que yo, me quedara sin nada otra vez. La honestidad no fue dramática. Fue simple. ¿Y yo? Respondí. Estaba lista para pelear antes de escucharte. Nos quedamos en silencio. No sé cómo recuperar 17 años, murmuró. No se recuperan. Se construyen otros. Sus ojos se humedecieron apenas, pero no lloró. En ese momento, alguien carraspeó suavemente detrás de nosotras. Gabriel. ¿Interrumpo algo importante o histórico? Ambas cosas, respondí. Se acercó. La cercanía era distinta ahora. No profesional, más directa. Necesito hablar contigo, me dijo a mí. Jenna levantó una ceja con una sombra de picardía. ¿Abogado o algo más? Gabriel no se descompuso. Ambas cosas. Jenna sonrió levemente y se alejó hacia el salón principal. Quedamos solos en el pasillo iluminado por luces cálidas. «Has cambiado el tono de esta historia», dijo él. «No dramatices». «No lo hago». Sus ojos eran de un verde oscuro que no había notado antes. Observadores. «Siempre ganas», continuó. «Pero no siempre tienes razón. Explícate. Has aprendido a sobrevivir atacando primero. Eso no es fortaleza. Es defensa». Lo miré fijo. «¿Me estás psicoanalizando?» «Estoy diciendo que no necesitas guerra para existir». El comentario me incomodó más de lo que admití. «¿Y tú qué sabes de eso?» Se acercó un paso más. Lo suficiente para reconocer cuando alguien está cansado de pelear. El ruido del salón llegaba amortiguado desde lejos. «No estoy cansada», respondí. Él sostuvo mi mirada. «Entonces demuestra que puedes bajar la armadura sin perder poder». La frase quedó suspendida entre nosotros. Y antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje nuevo. La audiencia había sido adelantada. Para mañana, el abogado del acusado solicitó adelantar la audiencia alegando riesgo de fuga tras las detenciones recientes. El juez aceptó. No hubo tiempo para procesar, solo acción. El tribunal no era tan imponente como los edificios corporativos que mi familia dominaba, pero tenía algo más pesado: memoria, paredes de piedra clara, pasillos largos, bancos de madera gastada por años de declaraciones que nadie quiso dar. Jenna caminaba a mi lado con un traje sencillo color marfil, el cabello suelto, cayendo sobre los hombros, sin maquillaje excesivo. No parecía una heredera, parecía alguien que iba a cerrar una herida. Yo llevaba un traje oscuro entallado, cabello recogido en una coleta baja, sin adornos. No era una gala, era un ajuste de cuentas. Papá caminaba delante, serio. Mamá apretaba su bolso con ambas manos. Adrián y Mateo estaban detrás, en silencio estratégico. Lucas observaba todo como si estuviera archivando imágenes para una película que nunca filmaría. Gabriel iba a mi lado. «Recuerda», le dijo a Jenna con voz baja, «nadie aquí tiene poder sobre tu verdad». Ella asintió. Cuando pronunciaron su nombre, el sonido rebotó en la sala. Se levantó. «Yo también. Solo ella», indicó el funcionario. Jenna me miró. «Estoy aquí», dije. Entró. Las puertas se cerraron. El tiempo dentro de un tribunal no avanza normal. Se espesa. Desde el banco, veía el perfil de Jenna en el estrado. Espalda recta, manos juntas. Frente a ella, el acusado. Un hombre mayor, cabello gris ralo, mirada evasiva. Uno de los intermediarios de la red. El fiscal preguntó con tono firme pero medido. No había morbo. Solo hechos. ¿Reconoce a este hombre? Jenna lo miró. No tembló. Sí. ¿Puede explicar al tribunal qué recuerda? Silencio. No era vacío. Era memoria acomodándose. «Recuerdo que me dijo que mi familia no vendría», respondió con voz clara. «Que yo ya no pertenecía a nadie. Sentí algo apretarse en mi pecho. ¿Y qué ocurrió después? Sobreviví. No dio detalles innecesarios. No dramatizó. No se quebró». Gabriel me miró de reojo. No con sorpresa, con respeto. Cuando terminó su declaración, el acusado evitó mirarla. El juez anunció la continuación del proceso y ordenó medidas adicionales contra la red aún activa. No fue un espectáculo. Fue justicia avanzando un paso. Al salir del tribunal, la prensa esperaba, pero esta vez no había preguntas agresivas. Había distancia. Jenna bajó las escaleras conmigo. «Pensé que iba a sentir algo distinto», dijo. «¿Qué esperabas?» «Que doliera más». La miré. «Ya dolió suficiente». Nos detuvimos en la base de las escaleras. Papá se acercó. «Lo hiciste bien». No era elogio vacío, era reconocimiento. Mamá abrazó a las dos al mismo tiempo. Adrián carraspeó, incómodo con la emoción pública. Lucas sonrió apenas. Mateo asintió, como quien confirma un diagnóstico superado. Gabriel se mantuvo a un lado, observando. Lo miré. ¿Satisfecho, abogado? Orgulloso, corrigió. No exageres. Se acercó lo suficiente para que nadie más escuchara. No ganaste una batalla hoy. No. Elegiste no tenerla.
Su mano rozó la mía, no accidentalmente. Jenna nos observó con una expresión distinta. No celos, curiosidad genuina. ¿Siempre lo miras así?, me preguntó en voz baja. Así como si estuvieras decidiendo algo importante. Desvié la mirada hacia Gabriel. Tal vez lo estaba. Jenna entrelazó su brazo con el mío. Supongo que ahora sí tengo hermana mayor. La miré de lado. Y yo supongo que tengo una que no se rinde. Bajamos los últimos escalones juntas. No había trono. No había guerra. Había elección. Y esta vez, ninguna de las dos estaba sola cuando las cámaras comenzaron a encenderse otra vez.